Como consiguiente, tenemos la recolección, procesamiento y análisis de la información. La recolección de datos para el trabajo de campo se dividió en dos etapas. Cabe recalcar que por la situación en la que estamos viviendo mundialmente, estas se fueron recopilando de forma teórica. Entonces, como les decía, la primera etapa de recolección de datos se recolectó el estado de las áreas verdes antes de la implementación de nuestro robot. En la segunda etapa se recolectó después de la activación del robot. Tomamos en cuenta diversos puntos como es la humedad, la apariencia de la flora en los distintos puntos del plantel, las distintas zonas del plantel. Esto para comparar el proceso de riego convencional con un proceso automático. En esta diapositiva podemos ver la lista de cotejo de porcentaje de humedad de las plantas separadas por zona y además de una lista de cotejo para el estado de las plantas por sección. En ella se ve de forma visual si está seca, si está saludable o si está sobreregada. En el siguiente organigrama se presenta el orden en el que se llevaron a cabo las mediciones. En la etapa 1 obtuvimos el porcentaje de humedad que había en los jardines antes del uso del robot. La muestra 1 fueron en las zonas de control en el campus, usando un hidrómetro FC-28 como instrumento de medición, y recolectamos los datos en la lista de cotejo que elaboramos en Word. En la muestra 2 fueron en la zona de las plantas y usamos como método de medición la observación en base a la lista de cotejo. Así de igual forma, en la etapa 2 fue después del uso del robot. En la recopilación de información obtenida para el porcentaje de humedad, usamos este gráfico para representar el antes y el después. Se espera que en la etapa 1 la gráfica presente valores en descontrol y en la etapa 2 veremos valores más regularizados. Esto gracias a la implementación del robot, ya que la humedad se podrá controlar de mejor forma. Para el análisis del estudio físico de la flora, se realizará una segregación de la vegetación según su estado físico. Estos datos obtenidos de la tabla 2. En la siguiente gráfica de pastel se tienen la información, en su mayoría contamos con plantas sanas, de ahí le siguen las plantas secas y por último las plantas ahogadas. Estos datos nos van a ayudar para saber la cantidad de plantas que se mantuvieron saludables luego del proceso. Al lado tenemos el cronograma de actividades repartida en 3 meses. Como primera actividad tenemos la visita al tecnológico para detectar las áreas, cumpliendo una semana. Por siguiente tenemos la investigación sobre los cuidados necesarios para los organismos verdes, tomando la segunda semana. Por último, de la recolección de datos, tenemos la creación de un plan estratégico para abarcar todos los cuidados, igual en la segunda semana. Para el método de investigación, tenemos la búsqueda de materiales electromecánicos para el uso del robot, cumpliendo la semana 3 y semana 4. Bosquejo para el diseño del robot autómata nos tomará igual 2 semanas, semana 4 y semana 5. La simulación de la aplicación nos tomará una semana, en este caso la semana 6. En el proceso de pruebas y evaluación, la prueba en campo nos tomará 2 semanas, semana 7 y semana 8. La corrección de errores, la semana 8. Y el perfeccionamiento de operaciones nos tomará una semana, la semana 9. Evaluar parámetros, semana 10. Por último, tenemos la supervisión. Supervisar y verificar nos tomará igual 3 semanas. Por último, tenemos el presupuesto del proyecto, es decir, los gastos que se llevarán a cabo para la
realización del mismo. En ellos tenemos los materiales y herramientas, como puede ser las tablillas Arduino, pintura, modelo Node MSU, cables de conexión, usaremos un voltímetro, soldadura, una cámara de visión, una bomba de jardín y un hidrómetro. Tenemos la cantidad y la unidad. Tenemos el precio unitario, siendo en pesos mexicanos. Tenemos el total y por último la suma total, dando un total de 6,216,48 pesos. Además de unos gastos indirectos como son el transporte, comida y gasolina. Sumando a todo esto, el proyecto tendrá un presupuesto total de 10,306,48 pesos.